¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles. Estamos en esta hora en Touch por Radio Touch TV para todo el país, por todas nuestras plataformas y redes sociales. Don Pancho Pérez, un gusto tenerlo en el día de hoy. Don Concepto Táctica, como le dicen por ahí. Unión Española Puente Alto, la escuela de fútbol de Unión de la zona sur del país. De la capital, perdón, que lo corrija. No, de No. la zona sur, de toda la zona sur Perfecto, nuestra. perfecto, perfecto. No No, había todo bien corrección. por acá, todo bien por acá. Un gusto de poder estar. Saludar ahí a Claudio también. Por ahí se nos va a integrar el panelista que falta, así que agradado No lo de... delate, no lo delate. No, tranquilo, sí. Hay que delatar. Don Claudio Gutmani, filósofo del gol. ¿Cómo estamos con el tema de la vida? Hoy día está medio complicado. Usted lo está viendo ahí medio No, serio. yo creo que estamos más optimistas del país que se está armando. Esperemos que todos lleguen a buenos acuerdos en todas las constituciones y aspectos que necesitamos para que funcione el país. Así que no, estoy optimista. Vamos, Saludos a Pancho y a ti, por supuesto, perdón. Y a todos los que nos ven. vamos a hablar hoy día sobre el tema de fútbol joven. Se nos va a integrar Marcelo Jara, que había tenido un problema ahí en el compo. Alvarito, tú me dices cuando... ¿Está ok? No, tú me dices ahí entonces. Eh, Dentro de nuestro país, para entrar de inmediato en el área, con respecto, se ha hablado mucho del fútbol joven en este último tiempo, se ha tratado fútbol joven a lo que es la NFP, la sub-18, la sub-21. Cada uno ahí tendrá su opinión con respecto a ese tipo de cosas. El tema está que uno dice, viene la luz de esperanza porque se inician estos determinados campeonatos. ¿La luz de esperanza es eso o la luz de esperanza es nuestra reorientación educativa, futbolística y deportiva de lo que tenemos que tener? Porque al parecer, se malentiende de que se soluciona todo después de 2 años perdidos. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que es como tirarnos un caramelo a un niño para que se quede tranquilo. Antiguamente se decía eso. Yo creo que va por ahí el tema de la 18 y la 21 que van a partir. Sé que algunos clubes van a comenzar los entrenamientos en otras categorías, pero por ejemplo ayer conversaba con un destacado preparador físico del fútbol argentino de primera división y le hice la consulta de cómo, porque había leído algo, y realmente ellos partió el campeonato allá con 6 divisiones. Y ellos únicamente detuvieron los entrenamientos de fútbol formativo, fútbol joven, lo detuvieron en casos extremos de cuarentena que en Argentina también se dieron, pero lo normal era que estuvieran entrenando. O sea, los procesos de entrenamiento no se detuvieron. Los cuerpos técnicos siguieron trabajando. ¿Ya? Entonces, lamentablemente acá, por distintas razones, se aprovechó del tema, a mi modo de ver, se aprovechó el tema y eso, se aprovechó el tema para evitarse gastos, un montón de cosas, se redujeron cuerpos técnicos y lo fundamental es que se dejó de entrenar. Se dejó de entrenar. Yo creo que por ahí va. Ya, vamos a saludar antes de la palabra de Claudio Guzmán y a Marcelo Jara, que está con nosotros en el día de hoy. Marcelo, ¿está por ahí? ¿Cómo estáis, Marcelo? Hola, ¿se escucha? Súper bien, te ves Perfecto. súper bien, se escucha bien, Ah, todo bien. Estamos bien ya, ahí ya. en el refugio. ¿Cómo te ve, Hola, Marcelo? hola, buenas tardes. Un gusto en saludarlo a todos ahí. Y bueno, que me vea súper bien está difícil, pero es la tecnología. Cualquier imagen ahí media defectuosa es la tecnología. Marcelo, Gusto vamos, saludando, chiquillos. yo quiero darte las gracias. Yo sé que ha sido una semana bien intensa para ti. Eh, Tu salida de la Universidad de Chile te ha llevado a que te han hecho bastantes preguntas con respecto a diferentes temas. Pero quiero partir por algo más, más hacia lo formativo que a temas puntuales que te preguntaron en un momento incluso por tu internato y lo que pasó con Rafael Dudamel. ¿Tú sientes que nuestro país post pandemia ha entendido la importancia de lo que es el fútbol y del deporte en general, pero estamos hablando hoy día de fútbol, de lo que es el fútbol tanto para los equipos como para las ramas escolares y escolares de fútbol de nuestro país? ¿O simplemente la pandemia nos tapó y creemos que es importante, pero va a seguir todo igual y lo que la marea traiga, así vamos a trabajar? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, me parece que también dentro de lo que es este problema que se ha presentado con la pandemia, ha manifestado también el poco grado de importancia que tiene el deporte a nivel general en todo ámbito y sobre todo también qué decirlo a nivel más preliminar, más importante y más de alguna manera eh, competitivo,
en el sentido de que es la imagen que proyecta también el deporte a través del fútbol, ¿no es cierto? Y eso está claro que obviamente no se le dio la importancia necesaria para que pudiera también retomar rápidamente los cauces y también a nivel nacional, obviamente que en el fútbol mismo se produjo también este problema y no se le dio la importancia necesaria, que hablar del deporte en general, o sea, en ese sentido ha habido también un desarrollo del país muy escaso también en ese sentido de ir mejorando también las actividades deportivas y seguimos también en esa comodidad, digo yo, de ver lo que viene y no hacer mucho tampoco por el deporte mismo en general y sobre todo que a nivel mediático se da con el fútbol comparativamente, me imagino que debe ser eh, como se dio últimamente con el fútbol, eh, uno saca una conclusión que no es tan relevante también para a nivel nacional también. Así que hay una debilidad también ahí que hay mucho que también trabajar y obviamente por eso dependemos mucho de generaciones en cuanto a la parte formativa, dependemos mucho de que salgan algún jugador como muy especial. Entonces, ahí hay un problema también de base que hay que atacarlo y quedó de manifiesto también en esta pandemia. Marcelo, tú hablaste recién algo, después ahí le vamos a dar la palabra a nuestros panelistas, acá entrega el Pancho Fanjul también, con respecto a lo de las generaciones. Tú acabas de terminar un ciclo bastante largo con la Universidad de Chile, voy a ser un poco infidente. Hace 3 años atrás estuvimos conversando en un partido sub-17 de O'Higgins, con Universidad de Chile en el CDA, que estaba ahí no me acuerdo quién estaba en la otra banca, en la banca de la U, en la otra estaba John Armijo, y estábamos hablando sobre el tema específicamente de la idiosincrasia de los futbolistas y cómo había repercutido tu idiosincrasia trabajando en lo que era el Sausal, te fijáis, que eran otro tipo de comodidades con lo que era el CDA, y conversamos de diferentes tipos de cosas. En el día de hoy se señala, en aspectos generales, en las redes sociales, mucha responsabilidad de que no se forman muchos jugadores dentro del CDA, que tú estuviste con una cantidad importante, entre comillas, de recursos. Pero lo que importa son los recursos, son los jugadores o son las políticas para que los jugadores puedan jugar dentro de un primer equipo, para que se vean. Porque al parecer uno dice, no salen jugadores. Yo me pregunto, ¿salen y no los ponen o no salen? Sí, bueno, yo creo que los recursos son una parte importante también para poder generar a través de ello la motivación, los escenarios para poder incentivar y para poder tener la calidad que se necesita, pero por sí sola te va a otorgar a lo mejor esa calidad para que puedan salir jugadores, sino que tiene que haber también cosas adicionales que tienen que ver con las políticas también deportivas de los clubes, ¿no es cierto? Lo podemos ver también en clubes emblemáticos, también como más ordenados en ese sentido, como Universidad Católica, también Universidad de Chile, obviamente ha hecho lo suyo también en la formación, pero ha tenido también esta parte donde no se puede encadenar, ¿no es cierto?, esa política con el plantel. Hemos visto los últimos tiempos y no es un misterio, obviamente, que en el plantel no se ha podido llegar a una regularidad para poder integrar a estos jugadores, los cuales han tenido que salir fuera del club, ¿no es cierto?, por falta de oportunidad, porque es muy difícil integrarse al plantel cuando no hay una base sólida de regularidad futbolística y obviamente que ahí se apunta básicamente a lo mejor al fútbol formativo del club y cuando es una parte, ¿no es cierto?, que tiene que estar como muy enlazada con los planteles para que se pueda otorgar también este tiraje a la chimenea que se habla comúnmente. Me parece que ese, desde mi punto de vista, es lo que de repente ha ido ocurriendo. Hay jugadores que por sí solos, obviamente, por su capacidad, se integran bien a los planteles, pero la gran mayoría no lo hace y tiene que tener este escenario y estas condiciones, ¿no es cierto?, de un plantel que de alguna manera funcione de forma regular y que tenga un rendimiento por lo menos
estable, y eso no ha ocurrido también en el plantel en los últimos años. Pancho Pérez. Hola Marcelo, gusto de saludarte y agradecerte que puedas estar con nosotros en el programa. La consulta va por el lado de, nosotros hemos hecho preguntas, análisis con preparadores físicos, con algunos entrenadores también, pero tú desde el punto de vista de exjugador, de ser entrenador formativo también, ¿en dónde crees tú que va a ser más grande el efecto de este desentrenamiento de estos 2 años prácticamente sin competencia, muchos clubes sin entrenamiento? ¿En qué series o en qué años o es globalizado que se va a ver, va a repercutir esta para del fútbol joven? ¿Dónde crees tú que se puede notar más eso? ¿En qué series o en qué años o si es global? ¿Cuál es tu impresión? Sí, yo creo que hay una parte que se nota sobre todo en la última etapa, donde los jugadores están decidiendo, están tomando decisiones frente a su futuro, ¿no es cierto? Y obviamente por la falta de oportunidades que puedan tener también se ha perdido casi 2 años de competencia, de mostrarse también para el nivel competitivo, ¿no es cierto? Los jugadores que están saliendo en estos 2 últimos años, 3 últimos años. Y obviamente que esos son los que yo creo que se van a ver más afectados también con esta para, ¿no es cierto? Porque, claro, el jugador que ya está calificado dentro de este grupo como proyección, como un jugador importante dentro de un club, sufre el tema del proceso, básicamente, pero lo retoma por sus capacidades, lo retoma de alguna manera paulatina y logra también a lo mejor insertarse. Pero también hay un grupo de jugadores que todavía no explota y que a lo mejor tenía que tener ese escenario para poder realizarlo, la competitividad necesaria. Y me parece que ese jugador también dentro de ese mismo grupo de los últimos años se va a ver también afectado. Dentro de las mismas edades más grandes hay un subgrupo que son jugadores que ya están más consolidados y otros que les faltaba un proceso también de adaptación. Me parece que y a lo mejor no lo pueden tener y a lo mejor terminan desertando también del fútbol. Marcelo, antes de la palabra Claudio Cutumani, hace un tiempo atrás tuvimos a Víctor Hugo Castañeda acá conversando con el profe Carlos Navarro, y Víctor Hugo planteaba un punto de vista que no sé si lo comparte o cuál es tu perspectiva. Desde que nacieron los sparring con el primer equipo hubo un desentrenamiento de varios futbolistas, producto de que estaban más preocupados de ser quienes tenían que tener determinados movimientos con el primer equipo versus tener un entrenamiento constante, como por ejemplo antiguamente lo que era en la práctica de fútbol entre el primer equipo con un equipo juvenil del día jueves antiguo. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a eso? Sí, nunca estuve muy de acuerdo también con eso y comparto mucho lo que hablaron en ese momento Víctor y el profe Navarro. Sí. Eh, Me parece que los procesos más naturales a lo largo de este conocimiento también en terreno de lo que ha pasado y porque lo viví también como jugador y como jugador formado en un club que tiene un proceso más o menos natural, más estable, logra también buenas calidades, ¿no es cierto? Y no deambula en una irregularidad. Me parece que el adelantar un proceso también en jugadores que a lo mejor no están condicionados también para actuar en un plantel, como pasó con los sparring, ¿no es cierto? Además, también todo lo que significa pertenecer a estos grupos donde la atención de los jugadores también en el aspecto psicológico, ¿no es cierto?, no es equilibrada porque los jugadores se crean como de un plantel profesional y no lo son, ¿no es cierto? Eso va mermando también este proceso, me parece que no ayuda mucho y que definitivamente solamente se puede otorgar así como algo muy mediático el hecho de que el jugador esté en un plantel, porque lo hacen los entrenadores de los primeros equipos, pero el beneficio de desarrollo, ¿no es cierto?, de parte de los jugadores que necesita competitividad, necesita a lo mejor ajustar cosas también que tienen que ver con su disciplina, ¿no es cierto?, no se puede desarrollar y retrasa
obviamente, ese proceso que es más natural. Estoy con el proceso más natural, donde el jugador se va desenvolviendo en su categoría y que desde ahí, ¿no es cierto?, de la última etapa de juvenil logra destacarse por sí solo y que luego, obviamente, da el salto al plantel porque demostró en un nivel ajustado a su medida que puede estar para otro nivel. Entonces, en ese aspecto, me parece que sacar a muchos jugadores que ni siquiera rinden en la etapa juvenil ni en la anterior, estando en un plantel, provoca desajuste y distorsión de su proceso. Claudio Guzmán. Hola Marcelo, un gusto conversar contigo. Te quería hacer una pregunta con respecto a la gran nueva noticia de estos momentos en que vuelve la sub-21 y la sub-18, llamado fútbol joven, cuando en realidad todos sabemos los que trabajamos ahí que desde los 17 a los 21 años ya deberían ser jugadores que estuvieran listos para debutar. Y te pregunto lo siguiente, ¿no sería mejor transparentar eso y hacer grupos más reducidos de realmente los jugadores que tienen las posibilidades de llegar a un primer equipo y trabajar desde los 17 hasta los 21 años o a 20 años como un solo grupo que tenga una competencia más fuerte, incluso que para los de 17 años que conformen ese plantel sea una exigencia aún mayor y que los que ya tienen 20 estuvieran prontos a pasar al primer equipo? ¿No sería más factible eso en vez de gastar tantos recursos en tantas categorías intermedias que finalmente hacen que tengamos muchos jugadores pero que finalmente no llegue ninguno? Bueno, no, me parece que dentro de lo que hablaba anteriormente, eso como viene a también a apurar un proceso donde jugadores que de alguna manera se verían también afectados, porque hay jugadores que dentro de la misma categoría, ¿no es cierto?, tienen que competir a lo mejor en ese formato con jugadores de 2 años de diferencia, 3 años, y por lo que he percibido, esa condición, ¿no es cierto?, está para muy pocos. O sea, que si un jugador de 17 años se puede integrar a uno de 18, probablemente sea un nivel, ¿no es cierto?, a nivel como competitivo, también solo para excepciones dentro de un grupo. El proceso más natural me parece que está dado por la estabilidad de las categorías. Me parece que dentro de eso, lo que hablaba anteriormente, no apura un proceso también en cuanto a lo emocional, al tema también de exigencia deportiva. Se va generando en forma más precisa, ¿no es cierto? Me parece que no con tanta celeridad, y obviamente que el formato que yo por lo menos estoy más cercano a poder confiar, porque lo he vivido, ¿no es cierto? Porque veo las diferencias que hay de una categoría a otra, y para qué decirlo de dos categorías o de 2 años también en cuestión. Son muy pocos los jugadores que logran adaptarse correctamente. Sería, no sé, me parece que apurar procesos, me parece que dentro de lo que uno cree, por ejemplo, en el papel, en la práctica es muy lejano también eso. Pancho Fanjul. Hola Marcelo. Hola. Siguiendo con lo mismo, ¿cuántos jugadores de 18 años para arriba crees tú que debieran llegar al primer equipo? De 18, va a depender un poco de los procesos que tengan, y Pero me ¿cuánto es lo parece que esperable? ¿A ti te ponen una exigencia dentro del club? ¿O uno tiene la ilusión o siempre que lleguen todos los que uno tiene? Pero la sí, por ejemplo, realidad... perdón, hay generaciones que han llegado muchos jugadores, casi la mitad del equipo, a jugar en un plantel y a buenos niveles, y hay otras generaciones que son más escasos esa cantidad, y no hay un número también tan específico y tan considerable como producto, así de, si tuviéramos un poco en esa búsqueda, eh, obviamente tener la certeza de la cantidad, ¿no es cierto? Sería que alguien encontró justo la
la receta mágica, ¿no es cierto?, de los procesos, y en ese sentido siempre está el fútbol opinable por distintas corrientes, distintos métodos de aprendizaje, distintos formatos o visiones de lo que se tiene que aplicar. Y imagínate que todavía están en la búsqueda siempre los clubes de lograr también una estabilidad. Y yo creo que la U también en ese aspecto lo está buscando hace mucho tiempo. Y yo tuve la oportunidad de vivir varios procesos donde duraban muy poco tiempo, después se cambiaba las metodologías, las visiones también y los criterios con los cuales se llevaba el entrenamiento, ¿no es cierto? Difícilmente puede uno ser tan específico y ver como muy en forma estadística la cantidad de jugadores que pueda pasar a un plantel. Es que Siempre eso mismo quería hay apuntar, dos, porque claro, hay un factor dos, tres. suerte ahí involucrado de los jugadores que te llegan al club. Entonces, porque tú aplicando las mismas metodologías, la misma gente, el mismo equipo de trabajo, con una generación tú dices que pasa más de la mitad del equipo y con otra generación pasa muy poco. ¿Hasta qué punto es más importante la captación que la formación propiamente tal? No quiero minimizar el trabajo de los formadores, pero eh, sobre todo con las estrellitas, las figuritas, uno tiene que enfocarse a que lleguen primero al club de uno para después poder pulirlos y pasarlos al primer equipo. Pero el grueso de la base, eh, si no llegó, no llegó nomás. O sea, hasta qué punto eh, se enfoca ese trabajo de captación de jugadores versus la formación. No sé si me entiendes para dónde voy. Sí, las dos cosas son relevantes. Hubo un momento que el área de captación es tan importante por los perfiles que se elige, que pasa a ser determinante también. Y eso tiene que ver con la metodología y una idea clara de lo que se va a seguir como política de un club. ¿Y Yo ese creo que perfil nada, lo define el captador o lo define el club? no, lo tiene que definir los jefes técnicos y a través de un proyecto global. Entonces, la característica de los jugadores me parece que tienen que estar dadas por ese proyecto también global. Entonces, la característica de la captación va a depender mucho y está todo encadenado. Entonces, por esto pasa la irregularidad de las cosas, porque se elige en un tiempo un grupo determinado de futbolistas, ¿no es cierto?, de una serie, y se cambian después las metodologías y los formatos. Entonces, y no puede haber tanta disparidad también de criterio de los entrenadores, no es resorte de eso, por lo menos en un fútbol formativo. Yo creo que tiene que haber una línea clara y que todos trabajen en función de eso y no modificarlo, porque eso a la larga va a ir mermando también y en el fondo, lo que se eligió después ya no te sirve, después vuelve otro. Entonces, esa irregularidad es la que provoca, yo creo, el desajuste que va teniendo la formación, más que, más que los mismos entrenadores. Los entrenadores son una parte donde va aplicando metodología, los escenarios, que es como la parte más estructural y base para poder desarrollar los procesos, pero detrás de eso, también si se va cambiando en cada momento, en el fondo va disminuyendo también ese proceso o Mar- va afectando ese proceso. Marcelo, este es un punto de vista personal. Nuestro país cada vez carece más de respetar las experiencias de las personas con respecto a un área. Siempre pongo de ejemplo cuando en países que son un poquito más desarrollados como nosotros, como en Estados Unidos, el ensayo de error genera experiencia para poder ir desarrollando una amplitud de criterio ante las cosas. Bajo ese punto de vista, y te lo hago porque se comentó muchas veces, el hecho de que tú no hayas querido tomar el primer equipo en este interinato, ¿es la razón de que tú no sigas en la U? Yo creo que ha sido uno de los factores que influyó en esta salida, por mi rebeldía, no rebeldía, sino que mi decisión Convicción. en el fondo no es una rebeldía, porque no a lo mejor se pueden malentender también ese concepto,
el tema de fondo es que, claro, eso desata un ingrediente muy relevante a la hora de tomar esa decisión de... Se fue el audio. Te quedaste justo en mute. En la mejor parte te quedaste en mute. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Sí. Eh, sumada con otras que también tienen que ver con la misma importancia que yo en algún momento le di a temas técnicos, entonces que muchas veces pensaba que mermaban o de alguna manera afectaban, ¿no es cierto?, ese proceso y el cual me negué, y fue emblemático obviamente lo del plantel, pero también muchas veces en el fútbol formativo también me negué a realizar también algún tipo de acción que perjudicara también a ese proceso, pero es parte también de lo que se ven enfrentados también todos los entrenadores, y algunos pueden estar más sensibles a tomar decisiones y otros no. Lo En el otro, fondo, es verdad que cuando estuviste en el interinato de Universidad de Chile dictando las pautas del primer equipo, Rafael Dudamel ya estando y que llegó con el COVID, él mandaba los WhatsApp a los jugadores del primer equipo mientras tú estabas haciendo la pega también, y eso te generó la molestia. es que al principio fue natural por el hecho de que él se suponía que iba a estar y estábamos a disposición para que él pudiera llegar. Y después, obviamente, que hubo otra etapa donde él ya no podía dirigir y que definitivamente era poco viable el hecho de que él pudiera dirigir a través de indicaciones casi computacionales o por vía también de la tecnología o redes sociales. Entonces, sí teníamos conversaciones y que dentro de eso también uno trataba de seguir la línea, pero donde también hubo un desacuerdo y de alguna manera intercambio de opiniones con respecto a eso, en que yo no podía, ¿no es cierto?, realizar el trabajo de acuerdo a las indicaciones que él me daba, porque no lo sentía también a lo mejor de esa manera, y que además era poco viable también para poder desarrollarlo en lo práctico. Entonces, fue una conversación que además tuve con él, y que además también de alguna manera yo entendía que era lo más sano también para el plantel, porque no podía ser alguien que yo no era. Entonces, la línea y la idea general sí podía compartirla con él, pero la forma de ejecutar las cosas era un tema mío, con mi criterio, mi formato, mi método, ¿no es cierto? Y yo no me estaba alejando de su idea ni de querer lo mismo que quería él para el club, pero donde él transgredió un poco ese formato fue donde yo no lo acepté, y probablemente cuando ya él estuvo habilitado también para poder dirigir, ahí yo consideré que era lo más conveniente que tomar el plantel, y ahí obviamente que se suscitó también el problema, porque él no quería dirigir ese último partido, el que Eh, me habían encomendado a mí. ya voy con los saludos de la gente. La última. Marcelo, terminado esta etapa en la Universidad de Chile, ¿va a seguir ligado a lo que es fútbol formativo o va a buscar fútbol profesional ahora primero de equipo? ¿Para dónde apunta Marcelo Jara? Estoy en esa, yo creo que la arista también de lo que uno hace, me parece que por experiencia ya terminé ese proceso también de formación, y me gusta obviamente la formación de los jugadores, creo que están ligadas en cuanto al grueso con respecto a lo que uno hace, y ahí lo voy a estar definiendo también en los próximos días, ¿no es cierto?, de ver cómo aterrizo la idea de lo que más me gusta, y obviamente dependiendo de las oportunidades que tenga también de poder dirigir. Sí, sí me he puesto en el escenario de estar siempre ligado, o por lo menos aprovechar esta experiencia que he adquirido también
de un lindo proceso también en la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, con las diferencias que puede haber tenido, pero siempre uno saca aspectos muy positivos de lo que me ha entregado el club, ¿no es cierto?, y que me dio la oportunidad de vivir momentos también muy, muy lindos también en todo este proceso, así que obviamente no lo puedo desaprovechar para que se pueda convertir a lo mejor, ya sea en el área competitiva o formativa, ¿no es cierto?, se puede convertir también algo que me agrade y que esté con mucha alegría realizándolo. Si Marcelo, hay te un buen quiero... proyecto, perdón, y que depende obviamente de los proyectos, porque si hay un proyecto formativo que me invitan a participar y esté dentro de ese gusto por hacer las cosas y esa comunión, ¿no es cierto? Perfecto. Y también en el fútbol profesional creo que también se podría dar esa alegría de hacer las cosas por un proyecto común, por una idea que a lo mejor alguien puede confiar que la puede desarrollar, ¿no es cierto? También uno está abierto también a esa posibilidad. Marcelo, te quiero dar las gracias, espero que no perdamos el contacto, tú siempre súper diferente con nosotros y también ahí te vamos a estar molestando para el Haciendo Amigos e invitado acá al estudio en una próxima oportunidad. Así que tanto para el Haciendo Amigos que es de niños y gracias por contactarte y ojalá pronto tenerte en el estudio para conversar más profundo de fútbol. Te damos las gracias. Alejandro, muchas gracias a ustedes por la invitación y por conversar ahí y les mando un abrazo ahí a todos los del estudio. Nos vemos. Gracias, chau. Gracias, Marcelo. Chao, chao. Complejo Mundo Sport nos presenta los saludos de la gente que estuvo escribiendo y algunos son muchos fanpage y vamos conversando. Víctor Eduardo Contreras, siempre ha sido el tema, no busca dónde deben. Hay mucha gente que siempre se siente como que no le buscan los niños en los lugares que corresponden, esto es típico. Entre paréntesis, Complejo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001, Macul, canchas de pasto sintético, canchas de padbol, salón de eventos que ya pronto se van a poder utilizar y piscina parece que la vamos a poder utilizar pronto, así que vamos a ir para adelante y vamos a sortear pronto un arriendo cuando el toque de queda sea tipo 12 de la noche, vamos a tirar un arriendo en los lugares nocturnos o para día sábado, 11:45. que ya tenemos ya para día sábado. Patricio Godoy, sí, fin de semana. Patricio Godoy, el jefe casi me reta. Patricio Godoy, fin de semana tiene que ser. Falta de oportunidad y miedo de los entrenadores a perder su pega, por eso no utilizan los futbolistas del fútbol joven. Luigi Mora, saludos. Alejandro, Rodrigo Castillo manda saludos para todo el mundo. Estamos esperando que se conecte don Claudio Quintiliani, que ahí nos van a avisar para el tema del fútbol femenino. Pancho Fanjul, yo sé para dónde iban tus preguntas y yo sé lo que te queda dando vuelta, que al final mucha pega, pero al final es el tema generacional el que manda. Eso era lo que tú estás ahí, para donde tú estás dando el punto. Para allá iba, sí. Pero quería que lo dijera él. Lo forzó. Pero sabes que hay otra cosa ahí, y yo creo que también hay apuntado lo que decía Fanjul. Aquí hay metodologías de captación que tienen que estar claras. ¿Qué jugador necesito? ¿Cuáles son los mínimos estándares de velocidad, por ejemplo? Bueno, yo por eso le pregunté lo del perfil del jugador, quién dictaba las pautas. Claro. Porque si da lo mismo al final, o sea, no da lo mismo, pero no es el ideal, pero puede influir poco si tienes rotación de gente, en la medida que las pautas estén definidas, que la línea técnica sea clara. Y tú dices, este es el perfil de jugadores que queremos formar, al final que te vaya cambiando la gente te impacta menos. Exactamente. Pero si tienes rotación de gente y además cada cual maestro llega, con su librito. Cada persona trae lo que quiere hacer. Claro. Es un desastre. Un desastre. El tema pasa directamente porque muchas veces acá hay mucha mitología en el fútbol. El mito yo lo formé. Y yo creo que de repente también más que formar hay guía con respecto al tema generacional de lo que te toca. Absolutamente, o sea, yo creo, bueno, compartiendo ahí mucho lo que decía Marcelo y lo que decía Francisco también, el tema de la falta de proyectos. Yo creo que por ahí pasa el tema y anoté ahí algunas cosas, o sea, el estar cambiando metodología a cada rato en el área formativa, obviamente es un problemazo. Y el tema fundamental que está por encima de todo es el proyecto global, lo que estábamos conversando recién, o sea, pueden cambiar los intérpretes, pero hay una idea, hay un ir hacia un lugar, que es lo que quiero hacer, y ya después dependemos obviamente de lo que, la buena pregunta que hizo Francisco, el tema de
de la captación, de si el jugador llega formado. Yo creo que pasa por ahí, pasa por ahí. Pasa por ahí, yo creo, el aspecto, pero fundamentalmente tener una idea. No pueden estar cambiando. Yo creo que Marcelo estuvo varios años en la Universidad de Chile y le fueron cambiando jefe, jefaturas técnicas, todo ese tipo de cosas. Y sobre todo el tema de la visión. ¿Qué jugador es el que quiero formar? Porque finalmente el jugador que, no sé, entró a los 11 años, partió de una manera, a los 14 lo queremos formar de esta manera y llegamos a los 18 años que no sabe qué es lo que quiere el jugador finalmente. Se me olvidó decir algo porque nos vamos a pasar al tema de fútbol femenino, que está ya don Claudio Quintiliani, que le vamos a pedir que prenda su cámara ahí a nuestro experto del fútbol femenino, el entrenador de Palestino. Eso lo puede resumir en una palabra: identidad. Sí, También. sí. Identidad. Entonces, Totalmente. la palabra más manoseada últimamente, identidad, sentido de pertenencia, porque en el fondo Marcelo te lo está diciendo. Hay cosas que no me parecen, hay pautas que no me parecen. No es una persona que después de tanto tiempo de trabajar en un lado diga, oh, se cortó el proceso. No, él plantea, no estamos de acuerdo y te lo dice bien claro. O sea, uno lo escucha y dice, viejo, Con convicción. convicción de tema. Sí. Otra persona se queda callado y no y aguanta el tema. No sé si está por ahí don Claudio Quintiliani. Le pedimos que cuando apenas prenda la cámara, lo hace ingresar nomás, Alvarito, si Claudio es de la casa ya, don Claudio Quintiliani. Pero igual que con las pautas y las metodologías, es importante que se entienda que la identidad es permanente en el tiempo. Sí. Porque si tú, sobre todo con la llegada de las sociedades anónimas, tienes dueños nuevos que muchas veces no tienen idea de lo que es la identidad del club y pueden apuntar para cualquier lado, sobre todo con la gente que eligen para dirigir. Ese es el tema, por eso claro, pues, tienes toda la razón, pues ese es el drama que hay. Y es el drama que hay en un sinnúmero de cosas, porque por ejemplo, el cómo yo analizo los temas, y el ejemplo, están poniendo todos de ejemplo a Católica, y hoy día hay un claro ejemplo en la Universidad Católica de no identidad, su historia deportiva con el entrenador que tiene. Uno está hablando de los jugadores que está subiendo, pero el entrenador que está en Católica no tiene nada que ver con la identidad histórica católica. Estuvimos viendo a Diego Valencia defendiendo a cualquier estilo uruguayo que llegaba al fondo, a Gonzalo Tapia, que la primera instrucción que le dan, hey, háceme toda la banda, cuando el fondo es delantero, ¿te fijáis? Entonces, ojo con el tema de los ejemplos de la identidad, porque de repente uno empieza a escarbar y en todos lados es lo mismo. Alvarito. Don Claudio Quintiliani, entrenador del primer equipo femenino palestino, gracias de nuevo por estar con nosotros y usted es parte de la casa. Un gusto tenerlo, don Claudio. ¿Cómo están, muchachos? Aquí estoy tratando de acomodar un poco el naipe para ver si se puede... Siempre. No, 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 no hable de naipe esta Sí, hora, oye, no hable de Jugando al naipe. naipe. Estamos en horario de menores, por si acaso. Estamos Ahí. antes de las 10 de la noche. Mañana no hay problema. Don Claudio, empieza el fútbol femenino olímpico para nuestra selección mañana en un horario que varios del panel, Fanjul, quien le habla, no conocemos lo que es las 3:30 de la mañana. Entonces, un horario bien complicado para ver A fútbol. mí me queda justo. Claro, a usted le queda justo. ¿Cuáles son sus expectativas de nuestra selección? Y después le quiero hacer una pregunta con su experiencia con respecto al tema de lo que ocurrió con Tiane Edler y la arquera, que se me olvidó el apellido, Tornero, que no fue a los Juegos. ¿Cuál es tu visión para lo que viene a partir de mañana? Bueno, difícil, muy difícil, porque nos topamos con... nos toca jugar con Gran Bretaña, que es el sexto a nivel FIFA. Nos toca también con Australia, que es el octavo, y con Japón, el local, que es el 11º en la tabla de posiciones, y nosotros estamos en el lugar 37. Un campeonato. Mientras un campeonato complicado, Claudito. Ah, no, nosotros. Mientras se vuelve a conectar Claudio, aprovecho de leer. Ahí está. ¿Te escuchamos? No, ya. Está ahí pegado, Claudio. Quedamos acá. Tiene solo... Uno de los comentarios que tengo acá antes de escuchar a Claudio, Luigi San Martín, Alejandro, también tenemos cero motivación porque ya no hay tanta necesidad de salir un poco de la pobreza, ya que la tecnología irrumpió en nuestro país y eso desmotiva a los jóvenes para hacer fútbol. Ese es un comentario que nos hacen que es bastante acertado. Ahí está de nuevo Claudito Quintiliani. Nos decía que era complicado el grupo de acuerdo al ranking que tenían. Sí, así es, pues y además tienen muy buenas jugadoras, equipos que han estado en mundiales peleando,
con buenos entrenadores, procesos detrás muy fuertes, con una cantidad impresionante de jugadoras. Y nosotros solo tenemos una cantidad de unas 25, 30 jugadoras a nivel de selección. El campo de fútbol femenino igual es muy corto en Chile para poder tener una mejor competencia a nivel de clubes que potencie las selecciones. Claudio, antes de la palabra acá a mis compañeros, cuando estuvo Tornero, me dijiste que era el nombre de... Tornero, sí. Tornero, de la arquera que no fue de Santiago Morning al Juego Olímpico. Tiane Elder hizo un comentario con respecto a su disposición de ella dentro del plantel. Mi pregunta es otra con respecto a eso, no con respecto a la situación, porque yo soy un ignorante con respecto al tema de cuál es el nivel de la arquera, es más que todo lo que uno ve. Pero si hubiera aguantado en otro ámbito del fútbol que un jugador o jugadora en este caso hubiera opinado sobre una decisión técnica, porque a la larga, ¿quién tendría que haber dicho el por qué no iba, que si había un entrenamiento que no era el correcto? Debería haber sido el entrenador, pues no la capitana del equipo, ¿o no? ¿O me equivoco? Bueno, en algunos puntos no te equivocáis y en otros te equivocáis. Pues yo soy de la idea de que... Qué buena pregunta, Yo pero soy la de... respuesta política. Oiga, está demasiado pero es político que... usted ahora, pues. No. Lo No, cambiaron. es que tú siempre se acomodan las situaciones de acuerdo al lado del cubo que uno lo mire. Po. Ah, ya, está bien. Todos tienen una visión distinta. Yo creo que si tuviéramos más Cristian L con huevo en la selección adulta de fútbol masculino, no se mandarían tantos condoros como se los mandan y no se quedarían todos callados cada vez que se mandan tremendas cagadas. Por lo tanto, yo creo y comparto cuando alguien se manda una embarrada y salgan compañeros a decir, oye, yo no quiero jugar contigo porque tú no te estás sacrificando de la misma forma que me estoy sacrificando yo. Ya. Y por lo tanto tú le haces mal al grupo. Y es así de simple. Si, como te digo siempre, yo para mí el deporte, el fútbol es una guerra actual donde entran 11 guerreros contra 11 guerreros y yo quiero tener a mis mejores guerreros en el 100% de forma. Oye, pero Por acá lo en los tanto, masculinos tengo lo que ir con dijeron, pero después le hicieron la ley del hielo, sí. Po. Sí, lo dijo la señora de Claudio Bravo, que después Claudio Bravo andaba debajo de la sábana tratando de no meterse en cuento, porque igual meterse con Vidal hay que ser bravo, ¿cachai? Porque ahí está la gente que lo apoya y también él tiene su campo minado para que nadie se meta con él y pueda hacer las cagadas que quiere. Por ahí va el tema. Y la otra parte, porque dijiste que sí, que no. Y ya me dijiste en la que no. Y en la cual sí estabas de acuerdo con lo que te estaba señalando. En que el entrenador tiene que salir al frente del batallón a dar su versión, po, antes que salgan las jugadoras, después que salgan las jugadoras, pero aquí ya me he acostumbrado que los entrenadores son muy cagones, tanto de hombres como de mujeres, y no tienen pantalones para decir las cosas que no les gustan, para no ocasionar problemas o cuidar su pega. Como las pegas están tan difíciles y están ganando buena plata, mejor quedarse callado, según lo que dicen todos los entendidos. Gente loca como yo no, porque él grita nomás y ¿por qué importa las consecuencias? Total, hay pecho para aguantar las balas, ¿no? Sí, y hay forma de sacársela en la noche y recuperar las lucas. Eso ya estamos más que claros ahí. Bueno, no grite, por favor. El talento. Don Pancho Pérez. Un gusto saludar a Claudio, que como bien decía Alejandro, es parte del programa. Claudio, te quería hacer una consulta, lo escuché ayer. Creo que haber estado sano de no haber estado en algún estado medio raro de haber escuchado esto. Salió una noticia que supuestamente Marta Tejedor puede venir al fútbol chileno en un cargo gerencial. No sé si tú tienes esa información en el fútbol femenino, obviamente. ¿Cuál es tu impresión de que pueda volver Marta Tejedor o que se quiera crear un cargo por sobre el tema del entrenador nacional del fútbol femenino, una gerencia? ¿Qué es lo que opinas tú al respecto? A ver, Marta Tejedor llegó por pituto de Harold McNichol a la selección chilena. Me tocó enfrentarla 4 partidos, gané 2, empaté 1 y perdí 1. Y el único partido que salió fue el que perdí en Coquimbo con ella. Lo demás es todo verso, todo buenas para hablar, buenas para hacer cosas, presentan proyectos impresionantes que son difíciles de llevar a cabo.
Y siempre generalmente vienen a vender la pomada mucha gente que habla bonito y que cree que se la sabe todas. Marta Tejedor en España no era nadie cuando llegó aquí a Chile, nadie. Por lo tanto, a mí me extraña que no se haya escogido un entrenador chileno en ese tiempo para poder desarrollar un buen plan de trabajo. Ella argumenta que cuando llegó a Chile, las jugadoras no sabían de contraataque, no sabían de retirar, Vino a de cómo se inventar, llama retirar progresiva, vino a no crear ella. tenían, claro, no tenían idea de nada de las concesiones del fútbol. Y eso a mí me da rabia, porque si no hubiesen tenido idea, yo no le voy a ganar 2 partidos, empatar uno y perder otro a la selección que ella estaba formando, que ella estaba haciendo. Por lo tanto, no me gusta que nos vendan la pomada a los extranjeros acá en Chile. Creen que todos somos indios. Y eso no es claro. Antes de la palabra a Claudio Guzmán, un saludo a Mauro Pozo, que nos estaba viendo Mauro, y gran que está figura. medio Saludo enfermito, para así él. que Gran un figura, un abrazo saludo. gigante ¿Está vivo, Mauro? a Mauro y todos los entrenadores que nos están viendo acá de diferentes áreas del fútbol. Don Claudio Guzmán. Claudito, tú, con toda la honestidad que tú siempre tienes y la graficas muy bien en lo que nos has contestado, a mí me da la impresión de, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero me pasaba con la selección del 82, que le ganábamos a todos, que teníamos a la mejor arquera del mundo, que la tenemos, yo creo que es una de las mejores seguramente. Pero el grupo es difícil. ¿Tú cómo auguras el futuro? Porque Christian Endler dijo que ella iba para ganar medallas. Y creo que es complicado, ¿no? Tenemos un buen grupo, pero tengo esa idea de que quizás le estamos poniendo muchas mochilas encima y no es tan fácil conseguir un logro en la Olimpiada. Bueno, eso es materia de nosotros, los que sabemos un poco de fútbol femenino, decirle a la gente que todavía nos falta demasiado para llegar a la máxima elite del fútbol femenino mundial. Y nos falta en biotipo de jugadora y en calidad de jugadora. Generalmente se le echa toda la culpa a los entrenadores, al trabajo físico, técnico, táctico que están desarrollando, que ellos son los que tienen la culpa porque los resultados no se dan contra equipos grandes. Pero la idea es que la materia prima es muy importante y aquí en Chile solo hay 3 o 4 jugadoras de elite mundial y las demás son todos arroz graneado o gente que está ahí porque no hay más, ¿cachai? Entonces, claro, nosotros tenemos, por ejemplo, un triángulo de máxima seguridad extraordinario con Endler, Guerrero y Sáez, que son de nivel mundial y que están a la altura de todas. Después, en el mediocampo tenemos a Pancha Lara, que se ha mantenido jugando en España o en Francia. Y arriba la Cote Urrutia, que solo ha salido a jugar a Brasil, pero una jugadora que aguanta bien, que tiene buena potencia. Y bueno, y está también Zamora, que era jugadora de la Universidad de Chile, que se fue a jugar afuera. Pero las demás creo que todavía nos falta para poder marcar la diferencia y ser un equipo agresivo contra estas selecciones. Nosotros, de acuerdo a los últimos planteamientos de Letelier, vamos a perder, pero vamos a perder por muy poco, porque lógicamente hay que perder por poco si poní 1-5-4-1. Por lo tanto, si defendís con 5, delante de ella tenía otra línea de 4 y a la volante, o sea, y al centro delantero lo ponía a 35-40 metros de espalda al arco, aguantando los balones para tratar de que la pelota no vuelva de nuevo tan rápido, y teniendo a la mejor arquera del mundo, o una de las 2 mejores arqueras del mundo, lógicamente que te van a provocar pocas oportunidades de gol, porque el equipo está tan defensivo que es difícil entrar. Antes de la palabra Pancho Fanjul, José Cid nos había escrito por otro fanpage. A esa edad ya son adultos, en referencia a la 18 y sub-21. Pancho Fanjul. Hola, Claudio. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno, bien, gracias también. Volver un poquito a lo que dijiste del biotipo de las jugadoras chilenas, de la chilena en general, estamos totalmente de acuerdo. Pero unido al tema del biotipo, yo creo que está el tema de la edad. Tú mencionaste a la Dani Zamora, que acá en Chile se la ha destacado como una de las jugadoras del campeonato nacional, por su velocidad, pero se sale de Chile a los 31 años.
¿estamos captando tarde jugadoras o es tan incipiente el fútbol femenino en Chile que no tenemos jugadoras jóvenes con características para sobresalir aún? Mira, Francisco, el fútbol femenino empezó muy tarde, con toda la etapa de iniciación. Por lo tanto, muchas jugadoras se empezó a hacer la etapa de iniciación y formación tipo 15 a 22 años y despertaron muchas tardes por los trabajos que han hecho durante muchos años en los clubes y en las selecciones. Tenemos a Carla Guerrero que tiene 33, tenemos a lo que nombraste, Zamora con 31, Pardo que empezó los procesos de selección el año 2006, y un montón de jugadoras de edad. Pero también por otro lado tenemos a la brasileña Formiga que tiene más de 40 años y que todavía sigue jugando en primera división europea. Yo creo que sí, tienes razón que nosotros despertamos muy tarde y todo, pero hay ahora, con el tiempo de trabajo de muchos clubes, que lamentablemente por el tema de la pandemia se postergó 2 años, los equipos ya estaban empezando a trabajar a los 10 años, 11 años, 12 años, y con eso mejora notoriamente la capacidad en todos los aspectos del fútbol. A los 20 años ya deben estar jugando muchas jugadoras en los primeros equipos. Claudio, yo te quiero dar las gracias. El programa prontamente se va a trasladar a la tarde, así que espero ahí después, post entrenamiento, pesque su moto y ver si lo podemos tener acá. Y ya está abierto el centro para que nos tomemos un café, así que hay pendiente el tema para que en las próximas semanas nos juntemos. Así que le doy las gracias por estar con nosotros. Muy bien, pues un abrazo a todos, gusto saludarlos. Para mí es un honor estar con ustedes. Y podemos tomarnos un vinito, pero yo no tomo de a poco, tomo alto. Chao, que estén bien. Ya, Claudio, nos vemos. Cuídate. Chao. Chao, Claudio. Nos quedan 10 minutos y se nos pasó volando el programa y vamos a tratar de hacer, porque con producción con Alvarito hicimos el tema de las píldoras deportivas, pero las vamos a ir resumiendo en pequeños temas. Una que salió en todos lados, la noticia de que el tema de la Universidad de Chile, el alcalde Maipú, sabría tener alcalde y se quedaron todos con el título. Uno empieza a leer la noticia y dice abajo, pero esto lo consultaremos con la ciudadanía. Ahí se acabó el estadio. Exactamente. Ahí se acabó el estadio. Y va a saltar un concejal que va a querer cámara y va a decir que no, que cómo es posible. Lo que yo creo es que esto en la buena onda, si todas las autoridades de nuestro país, olvidándose del estadio, van a tener que hacer consulta ciudadana para todo y no un plan de trabajo de lo que podría servir, porque de hecho al final de la nota dice, no estoy diciendo que no estoy de acuerdo, estoy en el aspecto general. Prefiero potenciar el Santiago Buera. Así termina la nota. Y en varias partes dijeron, me puse a ver el estadio de los Panchos. Es la tendencia país. El tema, no estamos metiendo en política aquí, pero con esto de los constituyentes, los nuevos políticos, todo va a consultarle a la ciudadanía. Así que no nos extrañe que empecemos a tener, como tienen algunos países en Europa, plebiscitos ciudadanos constantes. Sí. Así que ese hermoso estadio, bonito. Guárdalo, Álvaro, no, porque no hay ninguna posibilidad. O sea, En el mundo mágico olvídalo, olvídalo. O sea, si dice abajo, prefiero potenciar el Santiago, olvídalo. Po. Y yo diría, un estadio Maipú que le entregue una cantidad de cancha importante, obvio, no tendría que ser consultado. Po. Una comuna tan grande. Y lo peligroso quizás con el tema de la consulta es que todo se basa en la consulta, pero ¿cuánta gente es la que realmente participa en esas consultas ciudadanas? Claro. O sea, ese es el tema, porque si a mí me dicen que una consulta ciudadana hay un padrón de 100.000 y votan 90.000, bueno, es la verdad de la comuna. Pero muchos se escudan en eso y votan 1.000, 2.000 personas, 3.000 personas como mucho. O llevan de otras comunas que el equipo contrario para que no hagan estadio, hacen lo mismo de Boric. No nos metamos en eso. Eso es para el jueves. Déjelo para otro día. No estamos en fútbol. No me quiero meter ahí. Tenemos tabla de posiciones del torneo, porque hoy día irá a jugar la U hoy día, entretenido, ¿no? Fíjate que en la tabla de posiciones, porque nos metemos, fíjate que si la U gana, quedaría con un partido menos que el puntero a 5 puntos. A 5 puntos. O sea, ahí cuando las cosas hacen Auda Italiano 20 puntos, Unión La Calera 20 puntos, mira mi ojito. Universidad Católica 19, Ñublense 17, Colo Colo 17, O'Higgins 17. Hay una cantidad de partidos porque algunos tienen 11 y otros tienen 9. Luego tenemos ahí a Deportes Antofagasta que tiene
15 Se puntos. saltó Unión 10 Española, pues, partidos. señor. Unión Española, Se saltó- perdón, no me van a retar ya. Bueno, ¿cuántos puntos tenía ahí? 15, Ah, ya está 15, bien. Después, 15. después ¿qué tenemos? Deporte Melipilla con 14. Everton con 14, Universidad de Chile con 12, con 9 partidos. Luego tenemos Cobresal, que tiene 12 puntos con 11 partidos. Palestino, que acá Guzmán está urgido, 12 puntos, pero con 9 partidos también. Huachipato, que ataca lindo y defiende mal, 9 puntos en 10 partidos. 8 puntos, porque ahí hay que está. atacar y hay que defender. Correcto. ¿O no? Defender primero. Ah, ya. No, es que yo digo nomás, pues como todo encuentra entretenido y... Todo extraordinario partido. No, sí, muy bonito el partido, pero- bonito. Pero hay que saber defender. Harto análisis. 6 puntos para Curicó en 10 partidos y Santiago Wander, que se nos está quedando 1 punto en 10 partidos. El tema pasa con respecto a Palestino, que ya tiene, vamos viendo el tema. Seguimos con la modalidad de los entrenadores. ¿A qué nos quedamos? Nos quedamos a defender, nos quedamos a atacar. Se criticó el partido Colo-Colo, pero resulta que, y retrataron mucho a Católica, y Católica terminó de jugar el miércoles a las 12 de la noche. Jueves, regenerativo, viernes algo, sábado partido. Y Colo-Colo, que lo hemos grabado, le dimos como caja a la Católica. O sea, de repente como que nos falta un poco la perspectiva de los temas, ¿no? O sea, yo parto de la base que hay un tema ya mental de que, por ejemplo, todos los equipos tienen que jugar con 3 delanteros. Hay un tema que se instaló en el fútbol chileno que te obligan a un montón de situaciones. Y para mí, bueno, el técnico de Huachipato ayer fue claro en la conferencia de prensa. Él dio a entender que como que no le quedaba mucho. Él es muy claro en el tema de los puntos. Necesita puntos más que juego, la intensidad. Esa es una parte. Pero el tema fundamental es los puntos y lo que hablábamos antes. O sea, los equipos se arman de atrás para adelante, primero la parte defensiva y luego se van buscando soluciones en el tema ofensivo, que finalmente daría para un programa entero, el tema de que en el fútbol chileno y en la selección no tenemos paredes, no tenemos individualidad en los últimos metros, hay un montón de situaciones que no las tenemos hoy en día, dado por los sistemas y por los modelos de juego que se quieren instaurar. Ese yo creo que es la visión por lo menos particular. Oye, Claudio. quiero hablar de eso porque ayer el partido de Audax con Huachipato, para el espectador, me voy a poner como espectador, extraordinario. Lleno de fallas, lleno de goles, lleno de intenciones, lleno de intensidad, agresividad, etcétera, etcétera. Pero si lo analizo como técnico, lleno de fallas defensivas de Huachipato, inocencia, etcétera, etcétera. Pero ¿qué queremos? Porque esto es un espectáculo. El fútbol compite con el cine, con los espectáculos, conciertos de rock, etcétera, etcétera. ¿El Eso fútbol es un espectáculo o es un es que deporte eso, profesional? Bueno, es un deporte profesional. La NBA es un deporte profesional, el fútbol americano es un deporte profesional, pero tiene que activar a los espectadores y los espectadores tienen que consumir eso porque les gusta. Yo ¿Qué es lo el que lo hace- sábado me qué es lo quedé que lo hace dormido. profesional? Perdón. Es que voy a decir ¿Qué es una- lo que lo hace profesional? Espérate. El pago de la gente. Voy a compararlo ¿Y con por el qué paga la clásico. gente? Para ver el partido. Voy a- O para ganar. Pero O para ver ganar a tu equipo. comparémoslo con el clásico. Pero yo te hago una pregunta. El clásico fue un partido perfecto de anularse. ¿Y si hubiera ganado Colo-Colo, la gente no está enojada? No, por eso te digo, pero si tú hablas desde lo técnico, Poyet anuló a Colo-Colo, que venía muy bien. No, te entiendo. Y pero- Colo-Colo es que me anuló a escapó con Católica, otro. que era el Te campeón. la pregunto. Se El hincha de anularon. Colo-Colo, que lleva 20 años refregándole a la U, que no le gana en el Monumental, ¿le refriega que jugó bien o que le ha ganado? Que gana, pues si quieren ganar. Si eso Ya, también es que importante. Eso también hay que Pero aclarar. quieren ganar jugando bien también. Pero es O sea, parte, es parte del parte de tema. la idiosincrasia latina, diría yo. Pero anda circulando ahora un grupo de 5 reglas que quiere cambiar la FIFA. Y va apuntado a eso, al espectáculo, no va apuntado a otra Pero cosa. fíjate que el saque con el pie ya se hizo para el Mundial Sí, de Japón, todas esas reglas ya se donde hicieron. Che- Todas- sí, todas- sí. todas- Sí, eso casi todas se han probado. parece en político, porque las novedades Claro. son... Pero Claro, las exactamente. 5, curiosamente, las 5 las propuso Estados Unidos por allá después del Mundial del 94. Exactamente. ¿eh? Sí. Y la única diferencia es que Estados Unidos, en vez de 2 tiempos de 30, propuso 4 de 15. Nos queda un minuto y quiero hacer una pregunta a ti, Pancho Fanjul. De Paul, Jonathan Andía, Osvaldo González, Ramón Arias, Marcelo Morales, Sebastián Galani, sale Camilo Moya, Mario Sandoval, Brandon Cortés, Sale Gonzalo Franco Espinosa. Lobos, Joaquín Larribey y Pablo Aranguis. Esa es la formación de la U. Para usted, ¿lo mejor que tiene la U? ¿Faltaría Cañete o hay algo más? Tengo mis dudas con Arangui, no sé en qué minuto está él ahí. Y después de Galani, Sandoval y
Brandon Cortés. Brandon Cortés es una gran incógnita y le ha dado bastante insistentemente en el último tiempo la U con él, después de tenerlo relegado en el congelador mucho tiempo. Es una incógnita ese jugador para mí. No sé cuánto puede dar, es joven igual. Cañete me imagino que no está en condiciones, pero por ahí va lo que le falta a la U. Nos estamos yendo. ¿Partido intenso el de la U con Melipilla hoy día? Absolutamente, por Melipilla. Por Melipilla, listo. No, yo le doy unos créditos a Valencia. La otra semana nosotros vamos a estar libres y a partir de agosto estamos cambiando horario y nos vamos a estar viendo más tardecito. Quiero darle las gracias a todos los que nos vieron en vivo, a los que nos ven en la reproducción. Se nos pasó volando el programa, nos encanta hacer programas así, variados y que podamos ir conversando de todos los temas. Álvaro Guerrero detrás de los controles, gracias por estar con nosotros. Esto fue A Esta Hora en Touch por Radio Touch TV para todo el país. Un abrazo.